Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro, qué gusto saludarle, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué piensa de los chapulines electorales? Así se les conoce a los políticos que no han terminado un encargo y saltan a otro. Sí, yo creo que, digamos, ha sido una práctica muy común de la clase política, y no diría solamente de México, en la clase política de todo el mundo, el pasar de una chamba a la otra. Hace algunos años en México, por ejemplo, a quien tenía esta capacidad para brincar de un puesto importante a otro les llamaban trapecistas, y ahí se mencionaba que uno de los trapecistas consumados era Pedro Ojeda Paullada. Y en el gobierno del presidente Calderón hubo un caso que a mí me parece sobresaliente, que es el de Alejandro Poiré, que en el lapso de 6 años experimentó un vertiginoso ascenso. Empezó como director general de análisis en la presidencia de la República, después pasó a ser coordinador de asesores del secretario de Gobernación, 6 meses, luego subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, 1 año, 3 meses, luego 3 meses más como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública y vocero presidencial en esta materia, luego 2 meses al frente del CISEN, y bueno, terminó otros meses como secretario de Gobernación, y pudo haber terminado como presidente de la República, porque ya para estas fechas se había hecho una reforma constitucional que está vigente actualmente y que establece que ante la falta absoluta del titular del Ejecutivo, en un primer momento, mientras el Congreso acuerda la designación del sucesor, lo es el secretario de Gobernación. Entonces, bueno, yo creo que quienes están en la política, desde luego que buscan alcanzar cada vez mayores niveles, y que eso es explicable. Lo que a mí me parece que genera una reprobación muy grande es lo que está ocurriendo en el Distrito Federal, y que, en mi opinión, expresa varias cosas que son censurables. La primera, diría, es el carácter efímero de cada encargo, que no les permite una planeación de mediano plazo, ni tampoco a nosotros como ciudadanos apreciar sus capacidades, porque, como sabemos, los jefes delegacionales duran 3 años, y en este caso, para buscar una diputación federal o local, dejan su responsabilidad 8 meses antes de concluirla. Un segundo elemento reprobable es que generalmente nos dejan las delegaciones con un gran desorden en los ámbitos de su competencia, lo cual nos habla de la precariedad en el ejercicio de gobierno. Un tercer dato a censurar es la ausencia de rendición de cuentas, porque se van sin entregar un informe de resultados de lo que fue su gestión. Y quizá lo último reprobable, en mi opinión, es el cinismo de sus partidos, que después de este papelón que hacen los jefes delegacionales, todavía les dan oportunidad de postularse para nuevos cargos de representación. Y creo que la gente, especialmente en la Ciudad de México, se siente más agraviada en función de nuestra realidad cotidiana, de una degradación que se observa en muy distintos órdenes. Basta ver, por ejemplo, las calles despedazadas, los comercios irregulares en las aceras, lo mismo los que expenden fritangas insalubres que los que venden productos pirata o robados, mientras los funcionarios de muy distinto nivel en las delegaciones, digamos desde jefes delegacionales, pasando por directores, subdirectores e inspectores, en vez de cumplir sus responsabilidades, aprovechan esas atribuciones para enriquecerse, esquilmando a todo el que pueden o a todo el que se deja. Y Carlos, aquí la experiencia de quienes vivimos en la Ciudad de México es que cada una de las áreas de las delegaciones, es decir, gobierno, vía pública, obras y servicios, finanzas, etcétera, es una fuente de extorsión, y que a esto favorece también la multitud de leyes y de reglamentos que son aplicables, por ejemplo, a los establecimientos comerciales. Entonces, pues todo esto creo que contribuye a generar esta irritación, hoy que nos enteramos que prácticamente
la inmensa mayoría de los jefes delegacionales han solicitado ausentarse de su responsabilidad porque quieren ser ahora diputados a la Asamblea Legislativa o diputados al Congreso de la Unión. Muy bien. Como siempre, muchísimas gracias, maestro Zárate. Maestro Zárate. Sí, claro. Déjeme le pongo una provocación nomás sobre la mesa rápidamente. Y en un escenario, digamos, de apertura democrática y demás, ¿no sería incluso hasta positivo que alguien que hace una buena gestión pueda dejarla y subir? Es decir, esto pasa, no sé, piensa en las empresas privadas. Se puede escoger a un director y si el tipo lo hace muy bien, pues no tiene que terminar todos los proyectos en los que está metido para volverse, pues no sé, vicepresidente o presidente del corporativo, etcétera. ¿Maestro Zárate? Sí, sin duda. Yo creo que en efecto, cuando alguien ha tenido un desempeño impecable en el ámbito privado, pero también en el ámbito público, suele darse esta promoción. El problema, Carlos, es, por ejemplo, como mencionaba yo en el caso de Alejandro Poiré, o mencionaría otro del PRI, que es el caso de José Antonio González Fernández, que tiene un currículum espectacular en 6 años. En 6 años fue asambleísta, director del ISSSTE, secretario del Trabajo, secretario de Salubridad, presidente del PRI. Y uno dice, ¿por qué no dan la oportunidad al funcionario de mostrar de qué es capaz? ¿Por qué no permiten que dé resultados, que muestre su extraordinaria capacidad de gestión y en vez de eso, a los tantos meses de estar en un cargo, va al siguiente y al siguiente, lo cual me parece que habla de no solamente del problema del funcionario que acepta responsabilidades para las cuales no está preparado, sino también y fundamentalmente del superior. Dice el refrán que es políticamente incorrecto, tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre, y en este caso es el superior el que va utilizando a ciertas figuras para unos y otros cargos, y creo que en el caso especialmente del Distrito Federal, la gran reprobación tiene que ver con los partidos, y sería todavía más preciso, sobre todo con el Partido de la Revolución Democrática, porque no obstante las malas cuentas que ostensiblemente se dejan en delegaciones como Iztapalapa, por ejemplo, o como Coyoacán, o como algunas otras, los postulan. ¿Y los postulan por qué? Porque son los arreglos entre las tribus. Entonces, lamentablemente no es el caso de la promoción. Maestro Zárate, como siempre, muchas gracias. Son las 7:35, volvemos después del corte.